Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar con ustedes este domingo en sus casas para traerles la palabra de Dios. Hola, que todos estén bien, usted y su familia. Y ahora vamos a entrar al estudio que hemos estado teniendo en los domingos, que es el libro de Santiago, el capítulo 4. Vamos aquí entonces a entrar a la lección. Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer nomás el versículo 1 para comenzar. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Son preguntas retóricas para comenzarnos a pensar acerca de este tema. Vamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Pedimos que tu palabra hable en nuestros corazones y sea efectiva para cambiar nuestra conducta en una conducta santa, en la cual te agradezca a ti. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estas preguntas son para enfocar en el tema que ahora va a hablar, y va a estar hablando acerca de los problemas que hay en la iglesia. Algunos han tratado de decir que esto está hablando de el mundo, pero no está hablando del mundo, porque como hemos visto en otras escrituras, siempre usa la palabra hermanos, hermanos, hermanos. Y esto es para dejarnos saber que está hablando a la iglesia Santiago. Así que la primera pregunta dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y nosotros diríamos, bueno, viene de la hermana tal y tal, o del hermano tal y tal, pero no está preguntando esa pregunta en esa manera. Está hablando acerca de que cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de entrar en conflicto con otras personas, y de dónde viene esa manera, esa conducta. Y dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así que nos está hablando de ciertos deseos, ciertas pasiones que están en nosotros. Y están en nosotros porque tenemos el hombre viejo, o es decir, la carne, como dice la palabra de Dios, que desea, la naturaleza baja desea cosas que son contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Y aquí nos está tratando de enfocar en nosotros, no en las personas con las cuales tenemos conflictos, pero se podría decir la psicología espiritual de la conducta del cristiano. El versículo dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pidéis. Así que nos estaba diciendo versículo 1 que hay deseos inapropiados, y que si dejamos esos deseos sin rienda, sin apagarlos, sin negación, entonces brotan en nosotros y nos mueven a hacer cosas que no deberíamos de hacer o decir, y aún pensar. Y aquí dice que codiciamos y no tenemos, y nos va a decir que la codicia viene del corazón y llega hasta el punto de matáis y ardéis de envidia. El matar no es matar físicamente, es más o menos como Jesucristo cuando estaba hablando de las personas que se enojaban,
que el enojo puede llegar a tal punto. Y también podemos matar las personas hablando retóricamente o diciendo que podemos matar la reputación de alguien. Y aquí nos está diciendo hasta qué punto puede llegar esta codicia, esta envidia. Y no podéis alcanzar. Estamos nosotros tratando de progresar en la vida, y si estamos tratando de progresar en una manera inapropiada o no bíblica, entonces estamos nosotros tratando de hacer las cosas en la carne según el hombre viejo, o tratando de hacerlas según el mundo y no según Dios y las cosas de Dios. Dice, combatéis y luchéis, pero no tenéis lo que deseas. Así que ahí está otra vez, pasiones, deseos. Los deseos y las pasiones nomás son algo que queremos. La envidia y la codicia es algo de adquirir. Y son cosas que no comienzan con pensamientos nada más, pero son deseos que se están moviendo en nosotros, y esos deseos los tenemos que aplacar. Quizás el pensamiento de algo puede comenzar la pasión, pero a veces es la pasión, el deseo, y después los pensamientos vienen detrás de eso. Y lo que estoy tratando de decir esto es que a veces no tienen conceptos mentales estos deseos, y deberíamos de entender que hay deseos que no son santos y que deberíamos de apagar o negar que agarren alguna habilidad de movernos. Y sigue diciendo pero no tenéis lo que deseáis porque no pidéis. Ahora nos enfoca en cómo sí deberíamos nosotros de adquirir cosas. Y la manera es pedirle a Dios lo que queremos. No tratar de hacerlo en nuestra manera o en la manera del mundo, pero hacerlo en la manera de Dios, y eso comienza con pedir. Pero entonces nos dice algo interesante, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para ganar en vuestros deleites, gastar en vuestros deleites. Así que aquí está una de las razones por la cual o la oración o nuestras oraciones no son contestadas. Y nos está diciendo que la razón que pedimos y no recibimos es porque estamos pidiendo mal. Es decir, el motivo por el cual estamos pidiendo no es apropiado. Y el motivo inapropiado es que lo estamos pidiendo en una manera egoísta. Es para nosotros. ¿Por qué es que queremos una casa más grande? ¿Por qué queremos un carro más del año? ¿Por qué que queremos ropa nueva? ¿Por qué queremos muebles nuevos? ¿Por qué es que queremos cualquier cosa? ¿Entiende? Muchas veces es nomás por nuestro egoísmo, no es por la gloria de Dios. Y aquí nos está diciendo que por eso es que nuestras oraciones no son contestadas, por esa razón. Dice el versículo 4, oh almas adúlteras. Aquí nos está diciendo que cuando nosotros nos envolvemos en estas codicias y envidias y pleitos y luchas, estos deseos, que estamos adulterando espiritualmente. Así como a Dios le hablaba a Israel que eran adúlteros. ¿Por qué? Porque Israel estaba casado con Dios. Y nosotros también somos la novia de Dios. Y si nosotros no ponemos a Cristo en el trono de nuestro corazón como el supremo, entonces nosotros tenemos a algo o a alguien como ídolo.
y eso es adulterio espiritual. Y por eso es que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que cuando nosotros nos envolvemos en estas cosas, entonces nos estamos haciendo amigos del mundo, porque esa es la manera en la cual el mundo piensa y el mundo funciona. Y nosotros como cristianos no deberíamos de funcionar a ese nivel que la Biblia también le llama nivel bajo, de los deseos bajos, y también le llama el nivel animal. Y entonces nos hacemos amigos del mundo, pero dice esto el versículo 4 también, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora nos lo está poniendo más serio. Es decir, que no nomás es bueno, todos tenemos esos deseos, todos nos involucramos en ese tipo de deseo. No, nos está diciendo, si tú participas en esas cosas y te haces amigo del mundo, quieres las cosas del mundo, quieres vivir como el mundo, entonces debes de saber que te has constituido enemigo de Dios. Eso es algo serio, hermano. Que nosotros seamos enemigos de Dios porque somos cristianos, deberíamos de ser amigos de Dios. Así como en el Antiguo Testamento hablaba de Abraham y de Moisés, que hablaban con Dios cara a cara como amigos, que tenían una amistad. Y no queremos tener ese tipo de amistad en el mundo. Dice el versículo 5, ¿o penséis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Nos está diciendo que generalmente las Escrituras nos dicen que el Espíritu de Dios adentro de nosotros es celoso porque nos quiere cuidar nuestro corazón para Dios, para Cristo. Que Cristo sea nuestro único amor, nuestro amor supremo. Y que si nosotros dejamos que ese amor enfríe y se dirija a otras cosas de este mundo, entonces nosotros estamos obrando contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos estira, nos motiva hacia Dios, y la carne nos estira para las cosas del mundo. Y nosotros somos los que decidimos si vamos a ser espirituales o carnales. Versículo 6 sigue diciendo esto. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es el resultado de obtener cosas en la manera que el mundo las obtiene? El orgullo. Y nos está diciendo que tengamos cuidado con eso, del orgullo, porque no nomás nos constituimos enemigos de Dios, pero ahora porque somos enemigos de Dios y tenemos ese orgullo, ahora Dios mismo nos va a resistir en nuestra vida. Qué cosa tan tremenda de tener a Dios mismo resistiéndonos. Es una batalla que va a perder usted y yo voy a perder. Porque ¿quién puede contra Dios? ¿Quién puede pelear contra Dios? Pero nos dice que en lugar, y nos da la resolución de todo esto, que es la humildad, que deberíamos de humillarnos delante de Dios, y que esa humillación delante de Dios, Dios la ve y nos va a dar gracia. Es decir, que nos va a dar de su espíritu, nos va a dar de su amor, nos va a dar de su habilidad, nos va a dar Él las cosas que queremos, pero a su manera y a su tiempo. Versículo 7 nos dice estas palabras: someteos pues a Dios, resistir al diablo,
y huirá de vosotros. Así que ahora nos está diciendo que todas estas codicias, pasiones, deseos malos vienen del enemigo, el diablo. Y que nosotros deberíamos de humillarnos delante de Dios y ahora, cuando nos humillamos de Dios, nos sometemos a Dios y después hacia el diablo lo resistimos y algo maravilloso va a ocurrir. El diablo va a huir de nosotros. El diablo no nos tiene miedo a nosotros por sí, porque es más poderoso que nosotros. Pero hay alguien en nosotros, adentro de nosotros, que es mayor, más poderoso que él, y ese es Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que el diablo le tiene miedo al que está en nosotros, a Dios, a Cristo. Y nos da la fórmula en la cual nosotros podemos resistir al diablo, las tentaciones del diablo, y es someternos a Dios. No sé si le ha pasado a usted que a veces le vienen pensamientos que no son suyos y usted los reconoce como que no son suyos y usted dice, ¿de dónde vino ese pensamiento? Qué feo, qué horroroso. Y para resistirlos, decimos, yo me someto a Dios en el nombre de Jesucristo, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad ni la voluntad del enemigo. Y cuando nos sometemos, entonces nos dirigimos al diablo y decimos, Satanás, en el nombre de Jesucristo, quítate, vete. Y al hacer eso, en esa manera, el diablo huye. Sigue diciendo el versículo 8, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Aquí hay mucho material por lo cual podemos hablar, pero vamos a ver esto. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, que nosotros, quien andamos con esas pasiones, esos deseos, esas codicias y envidias, somos los que tenemos que tomar la iniciativa hacia Dios. Dios nos llama, Dios nos habla, Dios nos amonesta, Dios nos invita, pero nosotros tenemos que responder, tenemos que tomar la iniciativa de ir al Padre en oración, con un corazón humilde. Fíjese en esto, es como el pródigo, que él tomó la iniciativa, él dijo en sí, me voy a levantar y me voy a ir para atrás a mi casa, a mi padre, y le voy a pedir perdón. Esa es la iniciativa de un corazón arrepentido, que reconoce su mal, el mal que está haciendo, y se humilla delante de Dios. Y nos dice pecadores, es decir, que nosotros como cristianos, como santificados, podemos pecar. Y si nos quedamos en ese pecado, no nomás dice la Biblia, tienes pecado, pero te constituyes un pecador si te quedas en ese pecado. Por eso es importante arrepentirnos de cualquier pecado que nos está dominando, o aún que no nos domine, no dejarlo hasta tal punto, pero arrepentirnos de todo pecado. Dice, limpiar las manos, es decir, arrepentidos, que la sangre de Cristo nos limpie, y nos da un nombre, una descripción interesante. Vosotros, los de doble ánimo. No podemos servir a Dios y al mundo, no podemos servir a Dios y a nuestros propios deseos. Y eso es lo que nos está diciendo, que no tengamos esa mentalidad, que andamos con un pie con Dios y un pie al mundo. Ese tipo de vida no se puede vivir ni le agrada a Dios. Dice, purificar vuestros corazones. Así que en nuestro corazón nos humillamos y nos arrepentimos, le pedimos a Dios que nos perdone y nos limpie de todo pecado, y Él responde, y Él sí nos perdona
y nos limpia. Y el versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahora nos está hablando de la mentalidad que deberíamos de tener cuando nosotros hemos reconocido que hemos pecado contra Dios. Este versículo casi no se oye hoy día, aún los versículos anteriores, porque se habla mucho del evangelio positivo, de la confesión positiva, del éxito y todo eso. Es cierto, esas cosas, pero no deberíamos de dejar la otra parte afuera, porque no está allí a nuestra manera de pensar. Deberíamos de tener esto también en nosotros, el arrepentimiento de pecado, el reconocimiento cuando hemos pecado. Y afligidos y lamentad y llorar es algo que hoy día muchas iglesias no hacen. Es más confesión, pero también deberíamos de llorar y afligirnos y arrepentirnos y humillarnos delante de Dios cuando pecamos. Es bueno para alma y aún no nomás para las mujeres, varón, escúcheme, está bien si usted llora delante de Dios. No hay nada mal que nos quebrantemos delante de Dios. Y que vuestro gozo en tristeza. Nos gozamos en las cosas del mundo, ahora deberíamos de tener tristeza que aún participamos en esas cosas del mundo. Hay que quitarnos de allí y de veras a tener tristeza que anduvimos en esas cosas. Como cristianos deberíamos nosotros de estar tristes. El versículo 10 entonces nos dice el resultado de todo esto y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, cuando uno se humilla delante de Dios, Dios entonces nos levanta, nos abraza, nos perdona y nos da los deseos de nuestro corazón. Pero a su manera, a su tiempo, lo va a hacer Dios. No a nuestra manera, no a nuestro tiempo, porque eso trae orgullo. Pero la humildad recibe eso de Dios cuando Dios quiere darlo, y en la manera que Dios quiere darlo. Y cuando Dios lo hace, resulta en algo bueno, algo bonito, algo maravilloso. Así que, hermanos, aquí tenemos esta lección de hoy. Y es una lección en la cual nos habla de cómo tener la oración que sea contestada por Dios y cómo vivir delante de Dios en su presencia. Acabamos esta lección. Ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a poner esta lección en YouTube y allí la puede buscar. Dios les bendiga. Y nos veremos.